Bien, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero darles las gracias al comité organizador de esta primera Jornada Internacional de Estudios Avanzados de la Universidad Ezequiel Zamora, de la Universidad de Los Llanos, por la invitación a participar en este evento con esta ponencia, la inteligencia artificial en educación universitaria, retos y oportunidades, que exactamente es muy elocuente y muy pertinente para estas jornadas donde se busca una visión ontoepistémica de las TIC para la generación de conocimiento emergente. Entonces vamos a comenzar de una vez para ver un poco acerca de cómo la inteligencia artificial ha estado cambiando y evolucionando y por supuesto impactando a la educación, especialmente en el caso de las universidades. El avance de la ciencia ha sido realmente significativo y especialmente en el área de la tecnología, pero indiscutiblemente que el avance todavía queda corto porque tenemos por experiencia y por la práctica en que se ha tenido con los desarrollos de soluciones que se han visto palpables, hay ciertas necesidades que todavía no se logran satisfacer. Y por supuesto, el gran cerebro, que es la computadora humana, que tiene en su interior más de 80 millones de neuronas, funciona de una forma distribuida mejor que cualquier computador o ordenador en el mundo. Su base, sobre la cual imita la inteligencia artificial, tiene la capacidad de procesar información, generar información y por supuesto, ya lo vamos a ver durante la disertación, la cantidad enorme de situaciones sobre la cual la inteligencia artificial busca en forma bastante cercana simular las funciones de nuestro cerebro. Por supuesto, todavía sigue siendo inclusive un enigma en nuestros cerebros donde muchas personas, investigadores y por supuesto la gente del área de la biología indica que apenas llegamos a usar un 10, como máximo 15% de aquellas personas que son realmente superdotadas en este aspecto. Pero es importante entender que el computador más potente que tenemos en la actualidad es nuestro propio cerebro, donde tenemos 80 millones de neuronas que se unen a través de la sintaxis y forman conexiones que permiten procesar una cantidad enorme de información que por supuesto todavía no nos hemos logrado descifrar para poderla aprovechar de forma coherente. Entonces, Fede, si ustedes ya tenemos entonces la inteligencia natural, la inteligencia humana, que es una de las formas sobre la cual se desarrolla mucho todavía investigaciones sobre el cual busca descifrar cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero en forma paralela también se está llevando desarrollo donde muchas personas, especialmente científicos, buscan hacer investigaciones que generen productos, soluciones y por supuesto innovaciones en el campo de la tecnología acerca de lo que es la inteligencia comparada por supuesto con la del ser humano. Busca entonces ya aquello que nosotros veíamos hace mucho tiempo en película que era ficción, en muchos de esos productos que se tenían hace aproximadamente 10, 15, 20 años, hoy son realidad, aunque por supuesto todavía es necesario generar todavía mayor investigación para conocer con exactitud cuáles son las funciones del cerebro que podemos imitar y cuáles son, por supuesto, las diferentes ventajas que podemos sacar de una inteligencia artificial donde el hombre, por supuesto, tiene sus manos incluidas. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Ya viendo cómo trabaja, por supuesto, nuestro cerebro en forma más o menos compleja, pero por supuesto con lo poco que tenemos. Es simplemente una combinación de algoritmos que se desarrollan en un computador, en un ordenador, que buscan simular las capacidades del ser humano. Es por ello que la tecnología resulta bastante llamativa e innovadora cuando a través de un computador podemos interactuar con alguna inteligencia artificial y obtener resultados que muchas veces, en algunas oportunidades, tardaban tiempo, días, semanas o inclusive meses o años. Entonces, es importante entender entonces que la inteligencia artificial es simplemente un algoritmo o un conjunto de algoritmos y procesos que se dan en un ordenador o un computador que busca simular lo que por supuesto ya realiza nuestro cerebro a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra red neural, en nuestra sintaxis que se realiza durante los procesos de pensamiento, creación e innovación. Ya vamos a ver cuáles son esos diferentes procesos que la inteligencia artificial busca, por supuesto, imitar y lograr obtener allí en cada uno de ellos, de esos procesos, una serie de productos que vamos a aprovechar en nuestra vida diaria y que por supuesto en esta ponencia vamos a ver cómo la podemos darle un enfoque hacia la parte educativa. Bien, tenemos varios productos, pero vamos a enfocarnos en este momento el más conocido, el más popular y por supuesto el que inicialmente abrió el camino, que fue el precursor de las diferentes herramientas de inteligencia artificial, como es el chat GPT. El chat GPT hasta los momentos, apenas hace aproximadamente un mes y medio, ha recibido en su página más de 300 millones de visitas, contabilizada apenas hace 2 o 3 meses, más o menos en julio de este año.
Fíjese usted la cantidad de visitas que ha tenido alrededor de la página. A su vez, su conocimiento de la construcción que se desarrolló sobre esa herramienta tardó más de 10 años en lograr tener una base de conocimiento que le sirva y que le fuera, por supuesto, idónea para el razonamiento que ella realiza. Por supuesto, también tiene, además de esa cantidad enorme de tiempo en procesar esa información, más de 8 millones de documentos integrados en esa base de datos sobre la cual, por supuesto, realiza las diferentes interacciones o consultas a través de los prompts que los usuarios allí colocan. Entonces es importante tener en cuenta que es una cantidad enorme de información que viéndola desde el punto de vista del ser humano y comparándolo con la realidad, fuera de lo que se tiene en el enfoque tecnológico, viene a ser poco. 10 años no es mucho para comparación con, por supuesto, seres humanos que han vivido mucho tiempo y tienen un amplio conocimiento durante toda su trayectoria. Pero es interesante conocer cómo esta herramienta maneja y hace uso de esta base de datos y, como lo mencioné anteriormente, cuáles son los aspectos o las áreas donde se ha desarrollado buscando imitar, por supuesto, al cerebro humano. Vamos a ver aquí en esta lámina apenas dos, pero son varias, las vamos a ir viendo poco a poco. Y una de las áreas sobre la cual desarrolla una imitación muy buena y que por supuesto le ha permitido hacer un enfoque que lo hace similar al ser humano es el aprendizaje. Es aquí donde la programación de la inteligencia artificial adquiere y procesa los diferentes datos para transformarlo en información útil y manejable y por supuesto presentable para otras personas, en este caso el ser humano. Fíjese usted, aprende de información que ha sido procesada y que está dispuesta en la red en forma digital por los seres humanos y la transforma y lo maneja porque los mismos seres humanos la puedan usar y la puedan consumir. Otro aspecto importante es el razonamiento a través de una serie de procesos lógicos, decisiones. La inteligencia artificial toma cierto razonamiento que se considera lógico porque se centra en elegir según un algoritmo ciertos objetivos en función del resultado que pide el usuario cuando se interactúa con él. Cuando se interactúa, por supuesto, se le da a la herramienta una serie de peticiones y en función del algoritmo que tiene, elige la respuesta que más se adecua en función a esa solicitud que realiza el ser humano o la persona que interactúa con esta herramienta. Entonces, estos son dos aspectos importantes que son, por supuesto, casi únicos en el ser humano. Otra de las áreas sobre la cual se desarrolla y se tiene bastantes soluciones de la inteligencia artificial en comparación con el cerebro humano es la autocorrección. Fíjese, usted les mencionaba anteriormente el aprendizaje y el razonamiento, ahora vamos con la autocorrección. La inteligencia artificial a través de una serie de algoritmos y reglas bastante estrictas y muchas veces inclusive desconocidas porque trabaja con una forma en la cual no se tiene el conocimiento exacto de cómo realiza esas series de autocorrecciones o cómo aprende, entre comillas, o cómo razona. Generalmente eso es lo que hace que muchas personas, instituciones, inclusive países, tengan alguna duda y tengan objeciones sobre el juicio que lleguen a tomar, entre comillas, la elección que realiza la inteligencia artificial acerca de esos datos porque no se ve transparentemente cómo se realiza, pero sí realiza un proceso de autocorrección en la medida en que interactúa con el ser humano o la persona le solicita alguna información y con los feedback que realiza a través de los contenidos, si son ajustables y le agrada a la persona, por supuesto la herramienta va aprendiendo y va entendiendo. Si el resultado es bueno, entonces va a generar resultados similares en la próxima vez. Si el resultado no es idóneo o no le agrada a la persona que está haciendo la consulta, por supuesto, ella ya sabe entonces que debe corregir, debe ajustar y debe buscar otra información. Entonces es un proceso muy cíclico en el cual genera, por supuesto, una reactualización y un reacomodo de los contenidos que da la inteligencia artificial. Y la otra parte es la creatividad, uno de los aspectos que más se ha tenido cuestionamiento, porque por supuesto esto sí es una habilidad única del ser humano. La creatividad es un aspecto que la inteligencia artificial busca a través de las redes neurales, a través de sistemas basados en reglas, sistemas expertos, inclusive procesos estadísticos, imitar para lograr en función de esa creatividad dar razonamiento en función de unos resultados, de unas gráficas, unas estadísticas de texto, inclusive de música, que generen contenido que parezca nuevo o parezca, por supuesto, innovador. Estos son aspectos que los vamos a ver más adelante. Pero fíjense ustedes, estas son realmente las 4 áreas sobre las cuales se ha desarrollado enormemente la mayoría de los productos, como es el aprendizaje, el razonamiento, la autocorrección y la creatividad. ¿Qué nos lleva esto a deducir? Simplemente lo que era hace algún tiempo, ya lo había dicho inclusive un famoso político en Estados Unidos, que la información es poder.
hoy actualmente, gracias a las enormes desarrollos que se tienen en la inteligencia artificial y sabiendo, por supuesto, sobre cuál se basa los desarrollos y la información de la base de datos que constituye la mayoría de la inteligencia artificial que tenemos ahora, es sobre datos, tanto en bruto como posiblemente medio procesado, que se encuentran en la red y que están en forma digital dispuestos a través de las diferentes herramientas, computadoras y de dispositivos conectados. Entonces podemos llegar, en función de lo que decían antes, que la información es poder, ahora podemos bajar y decir que los datos, ya no es el petróleo como era antes de la era tecnológica desarrollada que tenemos ahora son los datos son poder, son usados, son vendidos, son procesados y son valiosos para personas, para empresas y para países. Entonces, hoy en día, la forma en la cual la inteligencia artificial genera inclusive dinero y enormes cantidades de dinero para muchas personas y empresas es gracias al conocimiento que se tiene en esos datos almacenados en diferentes partes del mundo. No solamente la base de datos que tiene directamente la inteligencia artificial, sino toda aquella que esté en formato digital y que esté disponible para accederse a través de estas herramientas. Entonces, tenga en cuenta cómo ha ido cambiando la historia del desarrollo tecnológico y cómo, por supuesto, inclusive puede ser también un cuchillo de doble filo que debemos cuidar. Vamos ahora a ver un poco acerca del lado positivo de la inteligencia artificial, cómo ha traído un enorme beneficio desde que se desarrolló y se mostró la primera herramienta hace apenas el año pasado, en diciembre, cuando se dio, inclusive un poquito antes de diciembre, cuando se le dio la apertura a ChatGPT, pero ya mucho antes se tenía herramientas sobre las cuales se trabajaba que por supuesto no era tan difundida como lo era ChatGPT, muchas otras herramientas que se usaban inclusive en procesos industriales, en procesos donde generalmente el ser humano no podía tener acceso, por ejemplo en el área militar, en el espacio, inclusive en aspectos delicados, se usa la herramienta y por supuesto es ahora donde se le ha dado un uso más inclusivo, un uso inclusive más masivo hacia actividades del ser humano, especialmente actividades rutinarias en el aspecto donde se ha desarrollado enormemente soluciones en el área de la educación. Es allí, además, por supuesto, del área social, en la parte económica, en la parte militar, tenemos que en el aspecto de la parte educativa ha tenido un impacto increíble, especialmente porque viene a ser una fuente de información para las personas que están aprendiendo y que necesitan, por supuesto, conocimiento y que necesitan conocer la forma en la cual muchas veces la información no está dispuesta o ordenada en forma correcta en la red o en diferentes repositorios. Entonces, esta inteligencia artificial viene a extraerla, acomodarla, ajustarla y presentarla de forma correcta. Y es por ello que se ha aprovechado en el campo educativo porque viene a mejorar los métodos de enseñanza, vienen a producir nuevos productos que son fáciles de digerir y fáciles de manejar por los aprendices, por los estudiantes, inclusive por personas de cualquier ámbito de conocimiento y que generalmente inclusive permite no solamente generar un conocimiento que las personas puedan manejarlo, sino que inclusive es accesible desde cualquier idioma o de cualquier región, de cualquier persona. Entonces, esto es necesario conocerlo y manejarlo quienes somos docentes para poder entonces manejar en forma correcta estas herramientas de modo que los estudiantes puedan adquirir conocimiento, las destrezas y las capacidades que se ajusten a su área de incumbencia donde ellos se están desarrollando como estudiantes o como van a ser en la sociedad como futuros profesionales. Eso es importante y ha sido reconocido por la UNESCO y por supuesto a pesar de las ciertas circunstancias que se ha tenido con respecto al desarrollo donde muchas personas han objetado su avance, es entendible y es por supuesto aceptable los avances que se están dando y que por supuesto debemos los docentes, quienes estamos allí y las personas que estamos desarrollando estudios de cualquier nivel, especialmente de doctorado, saber cuáles son las ventajas para poder aprovechar y en función de eso generar nuevas innovaciones que generen por supuesto un impacto positivo, que es lo que buscamos con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, fíjense ustedes cómo el impacto ha tenido en la parte educativa la inteligencia artificial. Las mejoras se han visto específicamente en plataformas, las que tenemos más palpables, muchos seguro de ustedes ya lo habrán visto, como sucede con la plataforma de Coursera, de Udemy, edX, plataformas inclusive que están en español, muchas de ellas en inglés, que permiten generar cursos que son automáticos, que permiten un aprendizaje de forma eficiente, que inclusive puede evaluarse, que se puede hacer un seguimiento, que permite instruir no solamente a una, sino dos o tres personas y que estén inclusive separadas en la distancia en diferentes partes del mundo y genera, por supuesto, resultados positivos evaluables a través de las herramientas que se coloquen allí
de enseñanza, aprendizaje. Además, las plataformas que se crean se manejan especialmente en el aspecto de tutoría, no solamente para aprender, sino también para enseñar, donde muchas personas pueden generar o crear o diseñar su propio curso, colocarlo allí y dar un producto importante, especialmente en el área de tutoría y aprendizaje. Y por supuesto en muchos otros países se hace uso muy extenso de la realidad virtual. Son aspectos importantes. Otro de los aspectos sobre el cual por supuesto tenemos conocimiento directo y que manejamos mucho es los agentes de software conversacionales inteligentes, como son los chatbots, que antes se usaban mucho en las páginas en forma bastante rudimentaria para atender y responder ciertas preguntas en forma mecánica, especialmente con respecto a la parte de venta. Hoy en día tenemos chatbots inteligentes que se usan en diferentes áreas y se usa para diferentes tipos de actividad y tiene una serie enorme de respuestas que va en función, por supuesto, del área y de la interacción que tiene el usuario con este chatbot. El otro aspecto importante que se ha desarrollado bastante, que por supuesto se maneja especialmente en países industrializados, es en la robótica educativa, donde por supuesto se generan productos que simulan ciertos procesos en el cual por supuesto no es posible a veces manejarlo en forma directa con dispositivos, equipos o aparatos, como es el caso de los aviones, donde los pilotos antes de tocar un avión aprenden en una computadora sentada simulando muy bien cómo es el avión y es a través de, por supuesto, una serie de mecanismos robotizados que simulan el avión. Igual sucede también en otras áreas donde se desarrolla y se maneja esta información que permite, por supuesto, a la inteligencia artificial generar cursos, producir buenos resultados y generar, por supuesto, un aprendizaje que no es necesario entonces contar con un profesor ser humano que esté allí supervisando los contenidos y que por supuesto permite optimizar el desarrollo de aprendizaje de estas personas a través de una herramienta tan sencilla como es la inteligencia artificial. Bien, en resumen, y especialmente enfocándonos en el aspecto que nos interesa, que es la parte educativa, como especialmente en la universidad se ha dado un impacto bastante grande en el desarrollo y uso de estas herramientas de inteligencia artificial, podemos decir que se ve y se palpa el cambio, el impacto que ha tenido especialmente el uso de los chatbots en la respuesta que se tiene de las diferentes interacciones que muchas veces, generalmente, especialmente quienes se desarrollan en el campo de la educación a distancia o en línea, no puede un docente estar allí 24 horas, bueno, está las horas que puede estar y el resto de las horas las cubre un chatbot que responde en forma correcta y afirmativa según un contenido en entrenamiento que se le ha dado, se recibe apoyo en tiempo real, no solamente a través de la página, sino también de herramientas como a través del teléfono o cualquier dispositivo móvil. Permite inclusive también generar una interacción más amplia y más completa, que por supuesto en algunas oportunidades no puede ser manejada cuando se tiene por supuesto una cantidad de estudiantes y un profesor atendiendo a 20, 30, 60 estudiantes. Entonces es allí donde se ha visto desde el punto de vista universitario bastante el impacto en la parte de la conversatoria, especialmente en los chats y por supuesto en las respuestas que se le da para subir la interacción en los cursos y en los diferentes contenidos que se crean para el aprendizaje. Enfocándonos más acerca de los chatbots, especialmente de los chats de inteligentes, vemos entonces que esto todo, como muchos ya sabrán, usa la tecnología GPT. Esta tecnología GPT viene de las palabras, por supuesto en inglés, que traducido al español viene a ser transformador preestrenado generativo, es decir, es un sistema en el cual toma la información sobre el cual se va a manejar y que usa como base de datos para responderle a una consulta o a una solicitud de un usuario, la transforma en un contenido que pueda ser legible y que pueda ser presentable y por supuesto a través de una serie de entrenamientos que se le ha dado en los insumos, al chat genera contenido como si fuera una persona, genera un texto como si estuviera conversando un ser humano allí, pero por supuesto es simplemente una conversación automatizada de una máquina, de una inteligencia artificial o de un algoritmo que da respuesta a una persona, pero de forma tal que la pueda entender y la pueda comprender y no en ceros y unos o códigos que generalmente son naturales de la máquina que no va a ser entendido por cualquier ser humano. Entonces, esta arquitectura le permite entonces desarrollar modelos de lenguaje complejos y que incluso en el momento que va respondiendo puede traducirlo a diferentes lenguajes y sea por supuesto presentable y entendible por la persona. No tenemos solamente el ChatGPT, desde que surgió por supuesto ChatGPT ya había en desarrollo una serie de chats similares, chatbot, pero por supuesto cuando surgió Chat el año pasado aceleró muchos productos, inclusive hoy todavía se están generando nuevos chatbots inteligentes, tenemos el de Microsoft, tenemos el de Google, inclusive Amazon ha sacado uno y una serie de empresas
siguen trabajando en diferentes desarrollos, por supuesto, porque esto permite y se ha dado cuenta la industria que genera bastante dinero. Eso es importante entenderlo muy bien. La inteligencia artificial, que a pesar de que la usamos en forma inteligente, el usuario final, el común y corriente, muchas empresas, especialmente las grandes empresas transnacionales, dan un uso masivo y un uso bastante amplio, donde por supuesto está involucrado el dinero. Por supuesto, no solamente usamos ChatGPT con fines de recreativos, sino también, por supuesto, como lo mencioné, lo hace la gran empresa para obtener dinero. También las personas comunes la utilizamos para generar algún tipo de utilidad. Por supuesto, hay que entender que la inteligencia artificial a través de estos chatbots genera un impacto, pero muchas veces hay que estar siempre supervisando ese impacto, porque puede ser bueno como puede ser también malo. O sea, hay una serie de cualidades que debemos siempre estar pendientes y revisarlas de los chats, especialmente que tienen enfocado en los aspectos conocidos de las herramientas actuales. No quiero decir el nombre de ningún chat para no darle publicidad, pero vamos a entender muy bien que la base de conocimiento que tienen estas herramientas, muchas veces, la mayoría de ellas, está limitada. Solo algunas han estado haciendo cambios hacia tener una base de datos en tiempo real, especialmente, por ejemplo, ChatGPT 3.5 está limitada, pero ChatGPT 4.0 sí hace uso de la herramienta en tiempo real y aún así, por supuesto, la información que está en tiempo real no es toda la información que se maneja en el mundo. Hay mucha información que no está digitalizada y esa es una serie de trabajos y problemas que se están desarrollando y se están buscando, por supuesto, generar soluciones para que la inteligencia sea mucho más amplia y completa y en función de eso de respuestas más acertadas. También tenemos en cuenta, y hay que saberlo, y es que por supuesto es lo que sucede, es que la inteligencia artificial en la mayoría de los casos lo que hace es un copy paste, pegar. Lo que hacemos muchas veces, o lo que hace por supuesto muchas veces el ser humano, cuando por supuesto antes de que existiera estas herramientas simplemente iba a un repositorio, a una página, copiaba y pegaba, ajustaba, acomodaba y empalmaba y le daba cierto sentido. Eso más o menos hace también la inteligencia artificial, solo que por supuesto tiene ese modelo, como lo mencionaba anteriormente, transformador predestinado generativo, que ajusta, acomoda el texto de forma tal que tenga sentido, sea coherente y pareciera como si fue escrito o desarrollado o creado por una persona. Pero aún así produce textos, aunque son coherentes, que son imprecisos, que no son exactos y que es necesario que la persona, el ser humano, quien interactúa con esta herramienta, realice las verificaciones que tengan que dar en función del contenido que se está mostrando allí. Lo vamos a ver más adelante cómo podemos hacer esto o a qué me refiero exactamente con la producción de texto que muchas veces es imprecisa. El entrenamiento, por supuesto, dependiendo de la herramienta, muchas herramientas ya vienen entrenadas, otras herramientas nuevas surgen y generalmente es necesaria alimentarla, entrenarla, darle información para que pueda, por supuesto, dar respuestas que se ajusten a los contenidos y a las solicitudes de los usuarios. Se están desarrollando una serie de herramientas y es importante que la mayoría de las herramientas que se desarrollen tengan en su entorno como producto la conversación. Ya no se puede tener herramientas donde simplemente seleccionamos en un menú la pregunta y el chat nos responde en función de eso, no. Como sucede, por ejemplo, con los mensajitos de teléfono a través de WhatsApp. Selecciona la opción 1, 2, 3, no. Se conversa, se habla, y no solamente se escribe, sino también ya las herramientas permiten conversar con ella a viva voz y dar respuesta, esa herramienta da respuesta en función a eso que escucha. Eso es la parte bastante llamativa e interesante que la tecnología GPT trae y que da, por supuesto, el plus a estas herramientas. Bien, vamos ahora entonces ya hablando, ya hemos visto acerca de las diferentes ventajas, la parte interesante, la parte del impacto positivo que está dando estas herramientas. Vamos un poco viendo acerca de las situaciones que debemos tener en cuenta y con mucho cuidado revisarlas para no caer en el error de colocar información que no sea correcta, que no sea veraz. Ese es un aspecto importante en todas las herramientas de inteligencia artificial que se tienen actualmente, no solamente ChatGPT, sino cada una de ellas, todas tienen generalmente esa serie de imprecisiones. Vamos a revisar entonces que, como muy bien, por ejemplo, ven ustedes aquí en la captura, este es un texto en una conversación con ChatGPT, la versión 3.5, y verán ustedes que simplemente responde muy bien, escribe como si fuera una persona, pero inclusive la herramienta señala que tiene ciertas limitaciones. Y fíjense ustedes, cuando se le hace una pregunta, se dice a sí misma que es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, y fíjense usted en el recuadro, sin embargo,
no tengo la capacidad de verificar la información que está aquí en tiempo real y por lo tanto siempre es importante que verifiquen. Fíjense ustedes ellos mismos, la misma herramienta le indica que verifique la información porque por supuesto la información que ella maneja es en función de una serie de datos que tiene allí almacenada y que muchas veces no es completa. Entonces es importante entender que la información que se genera a través de esta herramienta puede ser imprecisa y por lo tanto no podemos confiar en la veracidad, a pesar de que por supuesto puede ser extensa, puede ser muy bien mostrada, bella e inclusive manejada en forma directa y colocarla y copiarla en algún tipo de producto para mostrarla a otras personas, pero debemos revisar cuidadosamente que la información que está allí realmente sea precisa y sea confiable. ¿Por qué debemos entonces estar verificando? ¿Por qué debemos dudar de esta herramienta? Porque simplemente, muy bien, quienes están en el área de programación, en el desarrollo, saben que hay una técnica que se llama give out, give in, give out. Si basura entra, basura sale. Estas herramientas se alimentan, tienen una base de datos sobre el cual ellos hacen el razonamiento, aprenden y generan por supuesto una salida, un producto en función de lo que pide el usuario. Si ese insumo que tiene esa herramienta no es preciso y no es correcta, por supuesto vamos a tener resultados imprecisos. Pero además de eso, la herramienta de inteligencia artificial tiene una serie de algoritmos que generalmente son, como lo mencioné anteriormente, una caja negra, no se sabe qué tipo de razonamiento realiza, qué tipo de procesos se dan y en algunas oportunidades, por supuesto, puede ser manejable o amañada o simplemente inconfiable o imprecisa. Y es, por supuesto, Consul, ustedes pueden buscar a través de las redes cómo hay resultados que muestran estas herramientas que tienen vicios, que tienen fallas de ética. No le podemos preguntar sobre aspectos delicados como por ejemplo de raza, acerca de violencia a la mujer, porque muchas veces, por supuesto, la información no es correcta, porque la información sobre la cual se alimenta, por supuesto, ya viene de por sí sesgada y por supuesto la información que va a mostrar va a ser sesgada. Entonces es importante entender que esta información debe ser revisada. Fíjense ustedes un ejemplo, vamos a colocar para que vean que este es apenas un ejemplo, pueden encontrar varios allí. Este, por ejemplo, el tweet de Enrique Orduña Malea, que es @eomealea, donde él escribe, que está allí por supuesto en inglés, menciona que ha encontrado muchos artículos en los diferentes servidores de publicación en línea, donde cita publicaciones de él junto con otras personas, donde él es coautor, pero que no existen, que simplemente no están, porque él no lo ha creado. Esto lo puede decir, esto es evidenciable, lo mencioné allí, que sucede tanto en Google Escolar como en ResearchGate. En Google pueden ver que hay citas o artículos de él donde aparece como colaborador, pero que simplemente no existen en la realidad. Entonces, estos son aspectos que generalmente hay que cuidar, hay que entender muy bien que ChatGPT no es exactamente preciso ni exacto y que es, por supuesto, necesario que se supervise y se chequee como todas las demás herramientas porque no son perfectas. Hay casos en español donde muchas personas, por supuesto, le piden a ChatGPT o cualquier herramienta que genere un artículo, que cree un escrito sobre algún tema, simplemente se le da las orientaciones, escribe un artículo con tanta extensión que esté enfocada en esto y por favor en el artículo genere las citas de lo que usted está allí escribiendo. Y ChatGPT le responde muy bien, muy esquematizado, bien bonito y al final le coloca la cita. Luego, cuando usted le hace la pregunta nuevamente en la misma conversación, repregunta y dice, la cita que está allí, la referencia, existen. Y ChatGPT pues le responderá como se ve allí en amarillo, que le disculpe, que por favor esas citas fueron creadas, pero que no existen, ¿no? Que es un dato ficticio. Entonces, es importante que se tenga en cuenta esto. No es en el sentido de hablar mal de la herramienta, sino tener en cuenta que la herramienta está construida de esa forma porque muchas veces las demandas que se realizan cuando surgió inicialmente ChatGPT no daba esta información, se le podía preguntar cualquier cosa, por ejemplo, cómo construir una bomba molotov, ChatGPT respondía cómo hacerla, cómo agarrar la botella, echar la gasolina, colocar el papel o la tela, lo que sea, y así como eso, muchas otras cosas que eran peligrosas, poco a poco, como hemos visto, una de las habilidades que tiene, que es reaprender y en función de eso realizar una autocorrección, se ha ido modificando y ajustando. Y uno de los grandes quejas que se tienen sobre esta herramienta es la fuente de la información.
Entonces muchas herramientas a veces se adelantan y colocan fuente para que no se le dé ningún tipo de duda sobre lo que está allí mostrándose, pero a veces se forza y miente colocando, por supuesto, citas que no existen. Eso simplemente, por supuesto, a aquellas personas que se desenvuelven en el campo educativo, especialmente cuando mandan trabajo a los estudiantes o cuando los mismos estudiantes están realizando algún tipo de trabajo y colocan cita al final porque así lo exige la normativa, revisen que esas citas existen. Vayan a los diferentes repositorios y chequen si realmente ese autor hizo ese trabajo para que no cometan, por supuesto, el desliz de aparecer como mentiroso o crear información que es imprecisa. Sabiendo entonces que existe esta serie de situaciones que por supuesto es apenas la punta del iceberg, hay muchas otras situaciones sobre las cuales es necesario entender, como lo mencionaba por ejemplo, respecto a juicios de valor, la herramienta no te permite generar juicios de valor sobre alguna circunstancia o sobre alguna situación. Si le preguntamos sobre, por ejemplo, el descubrimiento de América, cómo sucedió, va a generar su posición en función de lo que está escrito y que es fuente de ella en su base de datos que está en forma digital. Si le vamos a preguntar acerca de, por ejemplo, cómo es el trato que se le da a la mujer en Latinoamérica, va a dar, por supuesto, su visión de los diferentes artículos y contenidos que fueron desarrollados y escritos por hombres, por ejemplo, y por supuesto allí está plasmada en una forma sin intención en algunas oportunidades, otras veces intencionada, la visión de un hombre. Entonces hay que entender que la información va a estar sesgada siempre en función del contenido que tenga la base de datos sobre el cual se alimentó esa herramienta. Por ello, las diferentes organizaciones, especialmente la agencia de publicación que tiene, por supuesto, en su función de generar nuevo conocimiento y publicarlo, divulgarlo, han tomado algunas medidas porque, por supuesto, se han generado ciertas situaciones que son llamativas, que muchas personas escriben artículos y colocan como autor a ChatGPT o lo nombran allí, y incluso hay casos donde las personas escriben los artículos, le dan copiar y pegar, lo dejan tal cual y se nota, por supuesto, que no fueron escritos por ellos, sino por esta herramienta, porque inclusive la misma herramienta da allí algunas advertencias de que algunos contenidos no son exactos y lo dejan allí, entonces se descubre fácilmente que ese autor usó una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, fíjense ustedes, las editoriales han elaborado una serie de políticas, aquí les voy a mostrar apenas 9, sobre el uso de esta herramienta, que ellos recomiendan altamente que se use en forma de apoyo, pero que no se le dé prioridad ni que tampoco se le dé la relevancia como si fuera un autor. Entonces, fíjense, es importante que en todos los contenidos que se logran, no solamente artículos, sino también guías, contenido, presentaciones que se utilizan a nivel educativo, a nivel de las universidades, a nivel educativo, es que se genere allí la acotación de que el producto, la imagen, el texto o lo que se haya creado allí fue generado a través de la inteligencia artificial. Eso expresa no solamente honestidad, sino también le permite a la persona que está aprendiendo verificar que el contenido allí es, por supuesto, preciso. Eso es un aspecto importante. También se reafirma la responsabilidad de los autores. Fíjate, ya diferentes editoriales, especialmente la Springer y Wiley, son personas que están preocupados por ello y tienen herramientas que permiten chequear si el texto que se ha dado o que se les ha responsabilizado publicar, ellos lo chequean para que ese realmente haya sido escrito por una persona y no por una herramienta de inteligencia artificial. Y por supuesto, les piden a los autores que firmen consentimiento de que ha sido así. Si no lo firman, si lo firman y detectan que fue escrito, por supuesto, el artículo es rechazado de plano y pueden incluso no escribir, no puede incluso presentar otro artículo en esas editoriales. Entonces expresó que cada uno tenga en cuenta que debe expresar si usó de alguna forma u otra la herramienta de inteligencia artificial en sus escritos. Y por supuesto, si la usó, explicar muy bien que la usó solo para mejorar el lenguaje y la redacción. No la usó para generar resultados o contenido nuevo o afirmaciones que por supuesto lleguen a ser conclusiones definitivas. Simplemente se usó en forma de mejorar la redacción y de presentar la información que se tiene allí, que ya fue, por supuesto, razonada y bien presentada por el autor. Y por supuesto, debe verificarse la exactitud, como muy bien le mencioné anteriormente, que la herramienta no es precisa. Es necesario entonces que todo lo que se escribe, los contenidos, las guías, las presentaciones, sea revisada. Si usted usó una herramienta de inteligencia artificial, debe revisar esos contenidos para ver si lo que está allí plasmado es cierto, especialmente las citas y los textos donde se afirman
una serie de opiniones o contenidos. Es importante entender eso, porque por supuesto la información, como lo mencioné, puede ser sesgada, inclusive puede ser injusta, inclusive puede ser peyorativa y puede lastimar a algunas personas. Otras políticas que se tienen en algunas editoriales, especialmente revistas o repositorios donde se permite colocar contenido que por supuesto es educativo o es a nivel universitario, es que por supuesto vaya acompañado ese producto con una constancia donde se indica que no ha sido plagiado, que el contenido que hay allí por supuesto fue generado por la persona y si se usó por supuesto de alguna manera alguna herramienta, indicar que por limitaciones de algún tipo se usó una herramienta para mejorar la presentación o para realizar algún tipo de redacción mucho más completa en el caso de aquellas personas que así lo requiere. Pero es importante que se declare las limitaciones. Bueno, se usó la herramienta por esta razón, porque se tiene algún tipo de deficiencia y por supuesto muchas veces se usa especialmente en la parte estadística para presentar la información en forma resumida y más concreta. No puede usarse la inteligencia artificial para alterar imágenes. Estos son aspectos importantes donde inclusive el Saber, que es una de las editoriales más famosas en el mundo, lo tiene taxativamente expreso. No se puede usar la inteligencia para alterar alguna imagen. Muchas personas inclusive la utilizan para crear arte y adueñarse de ello como si fueran las personas que lo hicieron cuando realmente fue una herramienta. Entonces es importante tener en cuenta eso. No se permite que los editores suban manuscritos chequeados por inteligencia artificial porque por supuesto de esta forma involuntaria se está alimentando una base de datos de una herramienta que inclusive en algún momento lo va a revisar nuevamente y puede haber sin querer un plagio. Es decir, ya la herramienta conoce ese contenido y la próxima vez que alguien coloque algo similar va a revisar ese contenido y si lo ve que es similar va a indicar que es plagio, pero a la hora de la verdad no es plagio porque no ha sido publicada, pero ya la herramienta lo conoce antes de ser publicada. Entonces es importante que se sepa usar estas herramientas, especialmente los editores deben tener herramientas para detectar cuando un escrito fue hecho por una persona o un ser humano y por supuesto en función de eso dar el uso adecuado al contenido. Muchas herramientas inclusive tienen una herramienta para detectar esto, y no solamente el plagio, es decir, cuando se copia contenido de otra persona, sino también el plagio de la inteligencia artificial para que por supuesto no se cometa ese error porque ya se sabe por naturaleza que a través de la herramienta de inteligencia artificial se puede potenciar los errores en forma bastante notoria, ¿no? Bien, claro, como mencioné al principio, la inteligencia artificial tiene ciertas ventajas, tiene bastante utilidad. Le he dado la visión, por supuesto, de los retos y las potencialidades, pero es necesario conocer ambos lados de la moneda para poder entonces, en función de eso, presentar contenido y hacer uso correcto de la inteligencia artificial. De modo que, por supuesto, nos destaquemos y, por supuesto, nos hacemos la pregunta. Entonces, si tiene ciertas deficiencias, si tiene problemas la herramienta, ¿cómo lo puede usar? Bueno, aquí hay una serie de ideas que podemos tener en cuenta al momento de usar las herramientas de inteligencia artificial y donde, por supuesto, nos podemos enfocar como docentes o como personas que estamos en el campo educativo, desarrollando alguna investigación o desarrollando un proyecto o alguna innovación, y tener en cuenta que lo podemos usar, por ejemplo, para una lluvia de ideas donde generemos resultados y sugerencias de algún tipo de solución o algún problema común, donde inclusive ya tenemos las diferentes propuestas y podemos entonces, en función de esa herramienta, seleccionar aquella que se ajuste más en función del tema que se maneje, e encontrar literatura, una de las formas más usadas y por supuesto sobre la cual recomendaba muchas veces cuando estudiaba en el doctorado al inicio hace como 10 años, una de las formas en la cual uno hacía una investigación y encontraba su material, uno generalmente leía a un autor y sobre ese autor iba uno a la referencia y sobre esa referencia buscaba es otro autor, de modo que se mantuviera la temática y las líneas de trabajo y por supuesto sobre ese autor uno creaba un historial de lo que había publicado sobre el tema en los diferentes años. Bueno, ya una herramienta de inteligencia artificial hace ese proceso y le permite, por supuesto, agilizar mucho el tiempo. Esto es válido también hacerlo. Encontrar literatura en función de una referencia de un autor y, por supuesto, sobre una temática. Hay herramientas, ya la van a ver ahora al final, que les voy a mostrar algunas que les permite hacer este tipo de búsqueda. Por supuesto, la otra es relacionar investigadores, ya herramientas como ResearchGate y muchas aplicaciones en línea permiten realizar este tipo de trabajo donde simplemente con colocar la temática o colocar el nombre de un autor podemos encontrar autores
que están escribiendo sobre la misma temática o sobre la misma línea de investigación y por supuesto en función de la necesidad que se tiene en la investigación que está realizando cada uno de ustedes, puede elegir cada autor o inclusive cuál temática se ajusta para ustedes también generar un nuevo producto, un nuevo artículo, un nuevo contenido que es mucho mejor y más consono con lo que ustedes están realizando y que por supuesto, como les mencioné anteriormente, les ahorra tiempo en buscar los autores que están realizando una investigación cuando están realizando el estado del arte sobre una temática. Es importante también que los contenidos deben ser manejados a través de documentos según ciertas prioridades y ciertas selecciones. Hay herramientas que permiten hacer búsquedas sobre repositorios que son ideales, que son científicos y que son auténticos trabajos de investigación. No es simplemente buscar cualquier herramienta donde muchas veces se busca contenido que no es escrito por investigadores o que simplemente están allí, como por ejemplo, por mencionar Rincón del Vago, que ya creo que ya no existe, pero hay muchos repositorios así donde se tiene contenido que no es académico y que muchas veces no es idóneo ni tampoco aceptable para escribir artículos en estas editoriales que mencioné anteriormente. En cambio, hay herramientas que hacen búsquedas en artículos o papers aceptados y que por supuesto son idóneos para generar un tipo de trabajo como un ensayo, una guía o otro artículo científico. Entonces es importante entender que también la inteligencia artificial nos puede ayudar a esto, nos puede ayudar a presentar cuando ya tenemos nuestro trabajo listo, si queremos hacer una presentación en PowerPoint o mostrarlo en un documento en Word para hacer nuestra divulgación. Lo hace muy bien una herramienta, nos permite generar resúmenes y títulos de ese producto y por supuesto mostrarlo en forma coherente y por supuesto precisa y más llamativa. Es importante entonces tener en cuenta esto. Hay diferentes opciones, permite inclusive herramientas detectar cuando hay texto que fue generado por inteligencia artificial y cuando se hace una cita, tener cuidado de que no estamos citando a una herramienta en lugar de una persona. Y por supuesto, una de las grandes utilidades que ha sido impactado y ha sido masificado en estos tiempos con la inteligencia artificial es la traducción. Permite no solamente traducir en tiempo real los contenidos y las preguntas que realizan los usuarios, sino también grandes cantidades de textos, libros completos, los traduce y los traduce muy bien, de forma coherente que se puede leer, no como antes que se lo traducía un poco incompleto o impreciso, ¿no? Uno llamaba una traducción tarzaneada. La inteligencia ha mejorado bastante estas herramientas que permiten hacer traducciones y redactarlos en una forma tal que genera un producto llamativo que puede ser inclusive presentado en una revista o una presentación. Incluso muchas personas lo utilizan en la parte de mercadeo y publicidad para generar cuestiones llamativas desde el punto de vista comercial. Bien, entonces fíjense ustedes, vamos a ver aquí apenas 6 aspectos importantes donde podemos, o 6 áreas donde podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial que no es realmente útil en el campo universitario, en el campo educativo, no solamente para nosotros como docentes, sino también para aquellas personas que son estudiantes que están formándose, especialmente a nivel de doctorado. Por ejemplo, en la búsqueda de información, antes utilizábamos mucho Google, hoy tenemos herramientas mucho más poderosas y más completas como Consensus, que Consensus permite buscar información en repositorios y revistas científicas, no solamente indexadas, sino de alto impacto, que están en diferentes idiomas y que pues, están clasificadas por año, tal como lo hace Google Escolar, pero esto lo hace en forma precisa con revistas de alto impacto que son públicas y se tiene libre acceso. Generan un resumen, inclusive generan allí la información, tienes clasificados los aspectos de la muestra, cómo fue elaborado, qué método se utilizó. Es importante esta herramienta para que puedan ustedes irla conociendo y la ir manejando. Además de eso, se tiene también a ResearchRabbit. ResearchRabbit es similar, solamente que conecta aquellos papers o artículos que se escriben con otros papers o artículos que están relacionados, ya sea por la temática o por el autor, y permite generar entonces hacer un seguimiento. Si usted está escribiendo sobre estado del arte, le permite escribir muy bien los contenidos y citar los autores que corresponden sobre una temática en ese momento determinado en que usted está haciendo su investigación. Además de eso, se tiene Alsai, se tiene a Connect Paper, que es más o menos similar a ResearchRabbit, y se tiene Scopus IA, que es una herramienta de la misma gente de Scopus que permite, por supuesto, encontrar información precisa a través de una serie de elementos que se pide allí para que ustedes puedan filtrar la información en forma adecuada. Además de eso, en redacción y traducción se tiene también a PaperPoll, que es una herramienta que le permite a ustedes redactar en forma mucho más precisa en función de lo que requiere una editorial,
cumpliendo con la normativa, y le permite, por supuesto, presentarlo. Por supuesto, usted tiene que ya tener el producto elaborado, no va a buscar que esta herramienta se lo genere. Simplemente se lo va a ajustar y acomodar y dar las recomendaciones para que se pueda presentar en forma adecuada. Además, se tiene también a DIP, que es una de las herramientas más populares y más precisas para la traducción. Antes las personas usaban mucho Google Translator. Yo les recomiendo que se cambien a DIP. DIP es una herramienta que traduce en forma precisa y por supuesto tiene una amplia base de datos de lenguaje sobre el cual hace la traducción bastante completa. También está Grammarly, que es una herramienta que se usa para la redacción, especialmente está enfocada hacia el inglés, pero se le está dando ahorita un impulso con el soporte hacia otros lenguajes, especialmente en español. Además de eso, se tiene también allí en el área de envío de artículos o la herramienta de Research Engine, que permite, por supuesto, generar un repositorio solamente para personas que escriben, que pertenecen a algunas instituciones universitarias. Allí no escribe más nadie, sino solamente personas que están en el campo científico, especialmente en las universidades. Les permite generar allí artículos, presentarlos. Eso inclusive les genera un DOI, que es bastante costoso sacarlo por fuera. Quienes están y tienen un correo institucional pueden allí inscribirse, registrarse, y les va a dar la opción de que ustedes los contenidos, no solamente artículos, sino presentaciones, proyectos, revistas, ensayos, cualquier tipo de producto lo pueden allí subir en este repositorio, en esta página. Les va a dar su DOI que les permite darle, por supuesto, una ubicación muy precisa que se está usando mucho para las referencias, y además les conecta. Cuando ustedes escriben su artículo, él automáticamente lee el artículo, revisa la referencia y les muestra el contenido relacionado y los autores sobre el cual están allí contenido en eso. Yo lo recomiendo especialmente porque es de Wiley, que es una de las editoriales bastante común y bastante conocida en el campo científico. Además de eso, tenemos para la generación de resumen a Scholarly y TLR-DIS. Además de eso está PDF Chat, que también genera resumen, lee los PDF, sobre esos PDF genera un resumen, podemos hacer preguntas y chatear con esa herramienta para que nos dé alguna información precisa de ese PDF. Generalmente hay unas versiones gratis que están limitadas a las 60 páginas, pero hay unas versiones que son bastante amplias y completas. Vuelvo y repito, además de ChatGPT, Chat PDF, se tiene también Umata. Umata es una herramienta más completa porque permite no solamente leer los documentos, sino también una carpeta completa. Subimos la carpeta, la ajustamos y por supuesto la ordenamos en función de la temática. Podemos tener 2 o 3 carpetas, una carpeta sobre el área de TT, una carpeta sobre el área de administración y así. Y entonces le decimos a Umata que nos lea el contenido y nos da un resumen de 1, 2 o 3 o 4 archivos PDF, tiene que ver con un máximo de 10 para la versión gratis, y les genera resultados que por supuesto les permite a ustedes facilitarles el tiempo en el proceso y generar por supuesto información en función del contenido que está en ese documento PDF. Además de Chat PDF y Chat DOM, está allí Perplexity y está Claude 2, que es una de las herramientas que ha salido recientemente para competir con ChatGPT y con Bing. Y por último tenemos la evaluación de artículos, que tenemos allí estas herramientas. Especialmente les recomiendo allí Repeat Review, que les permite a ustedes hacer esa herramienta les permite darle cierta evaluación a los artículos que están allí, cierta calificación en función, por supuesto, de algunos parámetros que colocan mayormente las editoriales. Y también se tiene allí el de Raster.io, que es una herramienta muy completa. Lo que pasa es que la versión gratis tiene ciertas limitaciones, pero le permite a ustedes evaluar el artículo de modo que puedan ustedes conocer cuáles son las exigencias que se pueda tener para poderlo publicar en una revista, en un repositorio exigente, con la seguridad de un grado alto, ¿no? De no ser rechazado. Bien, estas son todas las herramientas. Yo espero que la conferencia les haya sido de utilidad. Déjenme sus comentarios. Estoy aquí pendiente del evento. Pueden hacerme la pregunta con gusto en el momento que ustedes quieran. Si no, quienes están viendo esto en diferido a través del chat, lo pueden hacer a través del chat, preguntas, o si no, a través de los organizadores me hacen llegar la pregunta y con gusto le estaré respondiendo. Bien, hemos llegado entonces al final aquí. En este momento quiero nuevamente agradecer al comité organizador de esta primera jornada de estudios avanzados, visión ontoepistémica de las TIC para la generación de conocimiento emergente, la oportunidad que me han brindado de presentar este contenido sobre el cual he estado trabajando. Quedo a sus órdenes para cualquier otro tipo de actividad. Si ustedes quieren profundizar acerca de este contenido, busquen aquí en este blog. Es mi blog personal donde escribo sobre tecnología y hay un apartado especialmente sobre inteligencia artificial, donde allí hablo y discuto mucho acerca
de las ventajas y potencialidades que tiene la TIC, pero también acerca de las diferentes situaciones sobre las cuales hay que tener en cuenta para no cometer el error de mostrar información imprecisa. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad. Éxito.